Hola a todos y bienvenidos. En el video anterior comenzamos a explorar el apasionante tema del protestantismo en Francia, viendo sus orígenes y cómo la Reforma echó raíces en medio de desafíos y conflictos. Hoy continuaremos esta historia adentrándonos en los eventos clave que marcaron el desarrollo de la fe reformada en esta nación, desde las guerras de religión hasta el impacto de la revocación del Edicto de Nantes. Prepárate para descubrir cómo el Evangelio brilló incluso en tiempos de oscuridad. Comencemos. La paz de 1570 prometía ser duradera. Catalina de Medici se mostraba dispuesta a volver a hacer las paces con los protestantes, quizás siempre con la esperanza de que la ayudaran a limitar el poder de los de Guisa. En 1571, Coligny se presentó en la corte y pronto hizo fuerte impresión en el joven rey, quien llegó a llamarlo Padre mío. Además, se hicieron planes para casar a Margarita, hermana del rey, y por tanto hija de Catalina, con Enrique de Borbón, hijo de Antonio de Borbón, quien era uno de los principales jefes del partido protestante. Todo parecía marchar bien para los hugonotes, que tras largos sufrimientos podían por fin presentarse libremente en la corte y demás lugares públicos. Pero bajo las dulces apariencias se escondían otras intenciones. El nuevo duque de Guisa, Enrique, estaba convencido de que su padre había sido asesinado por orden de Coligny y quería vengar su muerte. Catalina comenzaba a sentir celos del noble protestante cuya recia hidalguía había conquistado la admiración del rey. Se tramó así una conspiración para deshacerse de quien era sin lugar a dudas la figura más limpia y respetable de esos tiempos turbulentos. Los principales jefes hugonotes se encontraban en París para la boda de Enrique de Borbón, rey de Navarra, con Margarita Valois, hermana del rey de Francia. Las nupcias se celebraron con toda pompa el 18 de agosto y los protestantes se gozaban de verse no solo tolerados, sino hasta respetados, cuando ocurrió el atentado alevoso. El almirante de Coligny iba hacia su casa, de regreso de Louvre, cuando desde un edificio que era propiedad de los Guisa, le dispararon, llevándole el índice de la mano derecha e hiriéndolo en el brazo izquierdo. Coligny no murió, pero los airados hugonotes clamaron pidiendo justicia. El rey tomó la investigación en serio. Se decía que el arcabuz que se había utilizado para el atentado pertenecía al duque de Guisa y que el asesino había huido en un caballo proporcionado por la reina madre. Algunos añadían que el hermano del rey, Enrique de Anjou, era parte de la conspiración. El rey, indignado, despidió a los de Guisa de la corte. En tales circunstancias era necesario para los conspiradores tomar medidas drásticas. De acuerdo con los de Guisa, Catalina de Medici convenció a Carlos IX de que existía una vasta conspiración hugonote encabezada por Coligny para apoderarse del trono. El rey, que nunca había mostrado independencia de criterio, lo creyó y así quedó listo el escenario para la horrible matanza. La noche del día de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572, con la anuencia del rey y siguiendo instrucciones de Catalina de Medici, el duque de Guisa reunió a los encargados de guardar el orden en la ciudad y les dio sus instrucciones, indicándole a cada uno qué casa debía asaltar y quiénes serían sus víctimas. Él mismo se encargó personalmente del almirante de Coligny, que convalecía todavía. Coligny fue sorprendido en su cama, donde fue herido repetidamente. Todavía vivo, lo arrojaron por la ventana a la calle, donde esperaba el duque, quien lo pateó y le dio muerte. Después mutilaron horriblemente su cuerpo y colgaron lo que quedaba en el patíbulo de Montfaucon. Mientras tanto, unos 2000 hugonotes eran muertos de igual manera. En el propio Palacio Real de Louvre, la sangre corría por las escaleras. Los dos príncipes de la sangre protestante, Luis de Condé y Enrique de Borbón, rey de Navarra y cuñado del rey,
fueron llevados ante éste, donde se salvaron abjurando de su fe. La matanza de París fue la señal para que se produjeran hechos semejantes en las provincias. Los de Guisa habían enviado órdenes en ese sentido y aunque varios magistrados se negaron a cumplirlas, diciendo que no eran verdugos ni asesinos, los muertos se contaron en decenas de millares. La noticia conmovió al resto de Europa. Como hemos dicho, Guillermo el Taciturno, que a la sazón marchaba sobre Bruselas y que después se casó con una de las hijas de Coligny, se vio obligado a suspender su campaña. Isabel de Inglaterra se vistió de luto. El emperador Maximiliano II, con todo y ser buen católico, expresó su horror. Pero en Roma y en Madrid los sentimientos fueron muy distintos. El Papa Gregorio XIII, al principio conmovido, cuando creyó que el protestantismo había sido aplastado en Francia, ordenó que se cantara un Te Deum en celebración de la noche de San Bartolomé y que se hiciera lo mismo todos los años para conmemorar el supuestamente glorioso acontecimiento. En cuanto a Felipe II, se dice que al enterarse de lo sucedido rió en público por primera vez y que ordenó también un Te Deum y otras celebraciones. Sin embargo, el protestantismo no había muerto en Francia. Carentes de jefes militares debido a la matanza de San Bartolomé, los hugonotes se hicieron fuertes en las plazas de La Rochelle y Montauban, que un tratado anterior les había concedido, y se prepararon a luchar, no ya contra los de Guisa, sino contra el propio rey, a quien tacharon de tirano y asesino. Pronto recibieron el apoyo de muchos católicos que, cansados de las guerras de religión, creían que el bien del país requería una política de tolerancia, y a quienes se les dio el mote de los políticos. Mientras tanto, Carlos IX, incapaz de llevar la carga de conciencia de la noche de San Bartolomé, se mostraba cada vez menos apto para gobernar hasta que murió en 1574. La corona pasó entonces a su hermano Enrique de Anjou, uno de los autores de la matanza. Poco antes, su madre, Catalina de Medici, lo había hecho elegir rey de Polonia, pero al saber de la muerte de su hermano, sin ocuparse siquiera de abdicar, corrió a París para tomar posesión del trono. Como su madre, Enrique III, no tenía más convicciones que las necesarias para tomar y retener el poder. Por tanto, cuando se persuadió de que así le convenía, hizo las paces con los protestantes, a quienes concedió la libertad de culto, excepto en París. Los de Guisa y los católicos más extremistas no tardaron en reaccionar. Con la ayuda de España organizaron una santa alianza que les declaró la guerra a los protestantes y que llegó a contar con el apoyo indeciso del rey, quien se encontraba en dificultades tanto políticas como económicas. Una vez más, el país se vio sumido en guerras fratricidas que nada resolvían, pues los hugonotes eran incapaces de vencer a los católicos y estos no podían acabar con ellos. Entonces, la posible sucesión al trono tomó un giro inesperado. El último de los hijos de Enrique II y Catalina de Medici, Francisco de Alecón, murió. Puesto que el rey no tenía hijos, su heredero resultaba ser Enrique de Borbón. Este príncipe, que había quedado como prisionero en París a consecuencia de la noche de San Bartolomé, había logrado escapar en 1576 y, cambiando de religión por cuarta vez, se había vuelto a declarar calvinista. Aunque sus costumbres licenciosas y las de su esposa Margarita de Valois no eran del agrado de los hugonotes, alrededor de él se había vuelto a formar el núcleo de la resistencia protestante. Los católicos no podían tolerar la posibilidad de que en Francia tuvieran un rey protestante. Era necesario tomar medidas antes que el trono quedara vacante. Lo que se ideó entonces fue hacer de Enrique de Guisa el presunto heredero del trono. En Lorena apareció un documento según el cual los de Guisa descendían de Carlomagno, y por tanto su derecho a la corona era superior al que tenían no solo los Borbones, sino también los Valois que reinaban a la sazón. Había entonces tres partidos,
cada uno encabezado por un Enrique. El rey legítimo, Enrique III de Valois, era de los tres el menos digno y hábil. El pretendiente católico, Enrique de Guisa, no tenía más derecho al trono que el que le daba un documento a todas luces espurio. El jefe protestante, Enrique de Borbón, rey de Navarra, no pretendía que el trono francés le perteneciera todavía, pero sí que él era el legítimo heredero. La guerra tuvo sus suertes contrarias, hasta que Enrique de Guisa se apoderó de París y Enrique III acudió al método que antes él y su rival habían empleado contra los protestantes. El día antes de la Nochebuena, en 1588, por órdenes del rey, Enrique de Guisa fue asesinado en el mismo lugar donde 15 años antes había dado órdenes para la matanza de San Bartolomé. Sin embargo, esto no le puso fin a la oposición. Nadie confiaba en un rey que, repetidamente, se había manchado con el asesinato político. Los católicos buscaron nuevos jefes y continuaron la lucha. Pronto la situación del rey fue desesperada, y no le quedó más remedio que huir de París y refugiarse en el campamento de su antiguo rival, Enrique de Borbón, quien al menos lo reconocía como soberano legítimo. Enrique de Borbón recibió al rey con todo respeto, aunque naturalmente no le permitió determinar el curso de sus acciones políticas. Pero esta situación no duró mucho, pues un dominico, Jacobo Clemente, convencido de que tenían razón los católicos más extremistas que decían que el rey era un tirano y que en tales circunstancias el regicidio era permitido, se infiltró en el campamento y le dio muerte. La muerte de Enrique III no le puso fin a la guerra. Enrique de Borbón, a todas luces el heredero legítimo, tomó el título de Enrique IV. Pero los católicos no estaban dispuestos a tener un rey protestante. Desde España, Felipe II buscaba el modo de adueñarse de Francia. El Papa declaraba que la herencia del de Borbón no era válida. En esas circunstancias, la campaña se prolongó 4 años más hasta que, convencido de que solo lograría el trono si se hacía católico, Enrique cambió de religión una vez más, aunque la frase «París bien vale una misa», que le ha sido atribuida, es probablemente falsa. No cabe duda de que expresa algo de sus sentimientos. Al año siguiente, el nuevo rey entró en París y con ello puso fin a varias décadas de guerras religiosas. Aunque se hizo católico, Enrique IV no olvidó a sus viejos compañeros de armas. Su actitud hacia ellos fue siempre leal y cortés, hasta tal punto que los católicos más recalcitrantes decían que todavía era hereje. Por fin, el 13 de abril de 1598, hizo promulgar el edicto de Nantes, que les concedía a los protestantes libertad de culto en todos los lugares donde habían tenido iglesias hasta el año anterior, excepto París. Además, para garantizar su seguridad, se les concedían por un periodo de 8 años todas las plazas fuertes que habían ocupado en 1597. A pesar de sus veleidades amorosas y religiosas, Enrique IV fue uno de los mejores reyes de Francia, a la que devolvió su antigua paz y prosperidad. Murió en 1610 tras un largo y memorable reinado, víctima del fanático asesino Francois de Ravaillac, quien estaba convencido de que todavía era un hereje protestante. Gracias por acompañarme en esta segunda parte de la historia del protestantismo en Francia. Ese mismo evangelio que sostuvo a los hugonotes es el que hoy sigue siendo la esperanza para el mundo. La palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores, separados de su gloria. Pero en su amor infinito envió a su Hijo Jesucristo para cargar con nuestros pecados en la cruz y ofrecernos vida eterna por gracia mediante la fe. No importa cuán lejos sientas que estás de Dios, su misericordia es mayor que tu pecado. Si aún no has rendido tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesús y recibe la promesa de perdón y vida eterna.